Me llamo Carmela Suárez, y durante 37 años compartí mi vida con Germán Altamirano. A los ojos de todo Santa Lucía, éramos la pareja perfecta, dueños de la hacienda La Esperanza, productora del mejor mezcal del estado. Lo que nadie sabía era que su sonrisa encantadora en las fiestas del pueblo se convertía en una mirada gélida cuando las puertas de nuestra casona se cerraban. Todo comenzó cuando encontré esos documentos escondidos en su despacho. Papeles amarillentos que revelaban cómo había manipulado las escrituras de tierras que pertenecían a mi familia desde generaciones. Tierras que, según los documentos oficiales, ahora estaban a su nombre. No solo eso, sino que había estado desviando las ganancias de la hacienda a cuentas en el extranjero durante años. Fui educada para ser una esposa sumisa, para agachar la cabeza y callar, pero aquella noche algo se quebró dentro de mí. La tormenta azotaba las ventanas mientras yo sostenía las pruebas de su traición entre mis manos temblorosas. Cuando Germán llegó empapado, con olor a tequila y perfume barato, lo confronté. Sus ojos, esos que alguna vez me parecieron cálidos como el amanecer, se volvieron dos pozos oscuros. No gritó, y eso fue lo más aterrador. Simplemente sonrió, se sirvió un mezcal, y dijo con voz pausada: «No debiste meterte en asuntos de hombres, Carmelita». Recuerdo el golpe en mi nuca, pero nada más. Desperté en completa oscuridad, aturdida, con un sabor metálico en la boca. El movimiento brusco me hizo entender que estaba en la cajuela de nuestra camioneta. Cada bache en el camino de terracería me golpeaba contra el metal frío. Intenté gritar, pero mi garganta apenas emitía susurros. El sedante que me había dado con el café seguía en mi sistema. La camioneta se detuvo. Escuché el crujir de sus botas sobre la grava mojada. Cuando abrió la cajuela, la luz de la luna llena me cegó por un momento. Estábamos en la cañada, ese terreno alejado que compramos pensando en construir una casa para nuestro retiro. «No te preocupes, mi amor. Nadie va a encontrarte aquí», susurró mientras me arrastraba como si fuera un costal de maíz. El lodo se pegaba a mi camisón. Traté de resistirme, pero mis extremidades apenas respondían. Fue entonces cuando la vi, una fosa rectangular, recién cavada. El pánico me invadió como una corriente eléctrica. Empecé a suplicar, a prometerle que no diría nada, que olvidaría todo lo que había visto. Germán solo negaba con la cabeza. Nuestra larga historia juntos se redujo a ese momento. 37 años de matrimonio, 3 hijos criados, 2 nietos, miles de amaneceres compartidos, todo borrado con cada palada de tierra húmeda que caía sobre mi cuerpo. Primero sentí el peso en mis piernas, luego en mi torso. El frío barro se filtraba por la tela de mi camisón. La tierra comenzó a cubrir mi pecho, mi cuello. Cuando el primer puñado cayó sobre mi rostro, cerré los ojos. Las lágrimas se mezclaban con el lodo mientras escuchaba su respiración agitada por el esfuerzo. «Vas a tener mucho tiempo para pensar en tus errores, Carmela», dijo antes de que la oscuridad me engullera por completo. No sé cuánto tiempo pasó. La falta de oxígeno me llevó a un estado de semi-inconsciencia. Veía imágenes de mi vida pasando como fotografías viejas, mi infancia en el pueblo, el día que conocí a Germán en la fiesta patronal, el nacimiento de nuestro primer hijo. Todo parecía tan lejano mientras la vida se me escapaba lentamente. Fue Esteban, nuestro capataz de toda la vida, quien me salvó. Había seguido a Germán esa noche, intrigado por su comportamiento extraño y la repentina noticia de mi supuesto viaje. Me contó después que cavó desesperadamente con sus manos hasta encontrarme, que pensó que ya era demasiado tarde. Durante semanas estuve entre la vida y la muerte en una choza en la parte trasera de su pequeña propiedad. Esteban y su esposa Dolores cuidaron de mí en secreto, curando mis heridas, alimentándome con caldos y hierbas medicinales cuando por fin pude tragar. En el pueblo, según me contaron, Germán había esparcido el rumor de que yo había huido con un antiguo amor de juventud. Algunos lo compadecían, otros murmuraban en las esquinas que algo no cuadraba en su historia. Mientras tanto, yo reaprendía a respirar, a mover mis extremidades, a vivir. No fue la rabia lo que me mantuvo con vida. Fue algo más profundo, más frío, más calculado. La paciencia se convirtió en mi mejor aliada. Como me decía mi abuela, la venganza es un plato que se sirve frío. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para preparar el mío. Augusto, nuestro mayor, ya tenía 40 años. Renata rondaba los 35, y Damián, el menor, aún no cumplía 30. Cada uno lidiaba con la desaparición de su madre a su manera,
Augusto se refugió en el trabajo, Renata en la sospecha, y Damián en el alcohol. 6 meses después de haber sido rescatada de la fosa por Esteban, cuando mis piernas volvieron a sostenerme, comencé la transformación. Ya no era Carmela Suárez, la esposa sumisa de Germán Altamirano. Me convertí en Soledad Mendoza, una curandera itinerante que acababa de llegar al pueblo vecino. Dolores, la esposa de Esteban, tenía una prima en Oaxaca que me enseñó el arte de las tinturas naturales. Oscurecí mi piel con nogal, teñí mi cabello de un negro azabache y adopté un ligero acento sureño. Las cicatrices que el entierro dejó en mi rostro las disimulé con maquillaje casero y un rebozo que mantenía en sombras parte de mi cara. La primera vez que regresé a Santa Lucía, mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. Caminé por la plaza principal con la cabeza agachada, viendo de reojo a antiguos amigos que pasaban sin reconocerme. Vi a Matilde, mi comadre de toda la vida, comprando pan. Quise abrazarla, contarle todo, pero me contuve. Este era un juego peligroso donde la paciencia significaba sobrevivir. Me instalé en una casita en las afueras del pueblo. Poco a poco, mi fama como curandera creció. Trataba dolencias menores con remedios caseros, leía las cartas y ofrecía consejos a quienes los buscaban. La ironía no se me escapaba, yo, que siempre fui escéptica de esas cosas, ahora vivía de ellas. Una tarde, mientras preparaba una infusión de hierbas, la campanilla de la entrada sonó. Al levantar la vista, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Frente a mí estaba Xiomara Fuentes, una mujer 30 años menor que yo, con un moretón mal disimulado en la mejilla y un anillo de matrimonio idéntico al que yo solía usar. La nueva esposa de Germán. Apenas unos meses después de mi supuesta huida, él ya había encontrado reemplazo. Una muchacha de apenas 28 años, profesora de la escuela primaria, que según los rumores del pueblo había quedado deslumbrada por el rico viudo. Xiomara se sentó frente a mí, nerviosa, jugueteando con los flecos de su rebozo. «Vengo porque dicen que usted puede ayudar con problemas personales», murmuró sin mirarme a los ojos. Le ofrecí té, observando cómo sus manos temblaban al sostener la taza. Con delicadeza, le pregunté por el moretón. Ella ensayó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me caí en la ducha, doña Soledad. Soy muy torpe». La misma excusa que yo había usado docenas de veces. El mismo tono avergonzado. Los mismos ojos huidizos. Mientras leía sus cartas, escuché fragmentos de una historia dolorosamente familiar. Un matrimonio apresurado. Un hombre encantador que se transformaba tras las puertas cerradas. Accidentes inexplicables. Dinero que ella no podía tocar. La sensación constante de estar vigilada. Le di un ungüento para el moretón y un té para los nervios. Cuando se marchaba, me atreví a decirle, a veces, mijita, lo que parece amor es una jaula con barrotes de oro. Xiomara se convirtió en visitante frecuente. Con cada visita, ganaba más su confianza. Me contaba cómo Germán controlaba cada aspecto de su vida, cómo la aislaba de sus amistades, cómo revisaba su teléfono. Me habló de sus sueños rotos de ser directora de escuela algún día, de tener hijos, de viajar. A través de ella, me enteré de los movimientos de Germán. Supe que la hacienda prosperaba más que nunca, que mi hijo mayor, Augusto, había regresado de la capital para ayudar con el negocio, creyendo que yo los había abandonado. Supe que mi hija Renata no hablaba con su padre desde mi desaparición, convencida de que él tenía algo que ver. Supe que mi Damián, el menor, había caído en el alcoholismo, destruido por lo que creía era mi traición. Cada nueva información era como un cuchillo en mi corazón, pero también un combustible para mi plan. Ya no buscaba solo justicia para mí, sino para todos los que Germán había dañado en su camino. Con la ayuda de Esteban, comencé a reconstruir el rompecabezas de los negocios sucios de Germán. Descubrimos que no solo había robado las tierras de mi familia, sino también las de otros campesinos de la región. Había falsificado firmas, sobornado funcionarios, intimidado a ancianos para que vendieran sus propiedades por una fracción de su valor. A través de contactos de Dolores, conseguí que un abogado de la capital revisara los documentos sin revelar mi identidad. Todo era real, todo era suficiente para hundir a Germán. Pero yo no quería solo verlo tras las rejas. Quería que sintiera el mismo terror que yo sentí cuando la tierra comenzó a cubrir mi rostro. Una noche, mientras repasaba mis planes, Xiomara llegó a mi puerta con el labio partido y un terror en los ojos que conocía demasiado bien. «Me va a matar, doña Soledad»,
sollozó en mis brazos. Encontré unos papeles, cosas horribles que ha hecho. Cuando lo confronté, enloqueció. Dijo que nadie le creería, que terminaría como la otra, enterrada donde nadie pudiera encontrarme. Mi sangre se heló. En ese momento supe que no podía esperar más. El tiempo de la paciencia había terminado. El tiempo de actuar había llegado. Esa misma noche envié mensajes cifrados a personas clave, al licenciado Mondragón, quien había estado investigando en silencio las irregularidades en los registros de propiedad, a mi hija Renata, pidiéndole que viniera sin revelar mi identidad, a varios de los campesinos afectados por las estafas de Germán. 2 días después, llegó la oportunidad perfecta. Germán anunciaba una gran fiesta para celebrar sus 65 años. Toda la élite de Santa Lucía estaría presente, incluyendo políticos y jueces que habían hecho la vista gorda ante sus crímenes a cambio de generosas contribuciones. Mientras ayudaba a Xiomara a escoger un vestido para la ocasión, le conté mi plan. Sus ojos se abrieron con asombro al principio, luego con determinación. Juntas, nos preparamos para el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche de la fiesta llegó con una luna tan llena como la de aquella noche cuando fui enterrada. Un presagio, pensé, mientras me miraba por última vez en el espejo. Atrás quedaba Soledad Mendoza. Era hora de que Carmela Suárez regresara de entre los muertos. La hacienda La Esperanza resplandecía aquella noche. Farolillos colgaban de los árboles centenarios, la música de mariachi inundaba el patio principal y el olor a barbacoa y mezcal flotaba en el aire. Desde mi posición, oculta entre las sombras del jardín trasero, observaba el ir y venir de los invitados. Reconocí rostros familiares, el presidente municipal y su esposa, engalanados con joyas ostentosas, el juez Sarmiento, quien había certificado mi supuesto abandono del hogar, antiguos amigos que ahora reían y brindaban con el hombre que me había enterrado viva. Y allí estaba él. Germán, impecable en su traje negro, sosteniendo una copa de mezcal añejo, rodeado de aduladores. A su lado, Xiomara lucía un vestido verde esmeralda y una sonrisa tensa que solo yo podía interpretar. También vi a mis hijos. Augusto, serio y formal, supervisando el servicio, Damián, ya con varios tragos encima, mirando con resentimiento a todos desde una esquina, y Renata, recién llegada de Monterrey tras recibir mi mensaje anónimo, observando todo con suspicacia. A las 11 de la noche en punto, tal como habíamos planeado, Xiomara propuso un brindis especial. Las luces se atenuaron, y un proyector iluminó una de las paredes blancas del patio. Germán, confundido pero halagado, pensó que era una sorpresa de cumpleaños. Lo que apareció en la pared fue un documento ampliado, el acta de defunción falsa que Germán había conseguido para declararme legalmente muerta 3 meses después de mi desaparición. El murmullo se extendió entre los invitados. Antes de que Germán pudiera reaccionar, el documento cambió por otro, un contrato donde había falsificado mi firma para transferir propiedades a su nombre. Esa no es mi sorpresa, escuché a Xiomara decir con voz temblorosa mientras Germán la sujetaba del brazo con fuerza. ¿Qué demonios está pasando? Es entonces cuando salí de las sombras. Vestía de negro, como una aparición, con el cabello recogido como solía llevarlo antes. Me había quitado el maquillaje que ocultaba las cicatrices de mi rostro. Caminé hasta el centro del patio, donde la luz me iluminaba completamente. El silencio fue absoluto. Las copas se congelaron a medio camino de los labios. Alguien dejó caer un plato que se hizo añicos contra el suelo. Dicen que los muertos no vuelven, Germán. Pero yo nunca estuve muerta. Su rostro se transformó. Primero palideció como si hubiera visto un fantasma, luego enlojeció de furia y finalmente se tornó en una máscara calculadora que conocía demasiado bien. Intentó recomponerse, soltó una risa forzada. Vaya, vaya. Miren quién decidió aparecer después de abandonar a su familia. ¿Te cansaste de tu amante, Carmela? Pero su actuación no era convincente. Sus ojos delataban pánico, especialmente cuando vio entrar al licenciado Mondragón seguido de 2 agentes ministeriales. No hubo amante, Germán. Hubo una fosa en la cañada. Hubo tierra llenando mi boca mientras suplicaba por mi vida. Hubo un hombre al que le confié 37 años que decidió enterrarme viva para quedarse con todo. Los murmullos se intensificaron. Vi a Renata cubriéndose la boca con las manos, a Damián avanzando amenazadoramente hacia su padre, a Augusto negando con la cabeza en shock. Germán intentó salir por la puerta trasera,
pero fue bloqueado por un grupo de campesinos liderados por don Juvencio Quintana, uno de los muchos a quienes había estafado. Al verse acorralado, sacó un arma de su saco. Todos atrás. Esto es una locura. Una conspiración. Me acerqué a él sin miedo. El arma temblaba en su mano. ¿Vas a dispararme aquí, frente a todos? ¿O prefieres llevarme otra vez a la cañada? Sus ojos se movían frenéticamente, calculando opciones, buscando escapatorias. Fue entonces cuando Xiomara dio un paso adelante. Él también intentó matarme hace 3 noches, cuando encontré documentos sobre tierras robadas en su caja fuerte. Me amenazó diciendo que terminaría como su esposa, enterrada donde nadie me encontraría. Germán la miró con odio puro. Intentó apuntarle, pero antes de que pudiera hacerlo, Augusto, nuestro hijo, lo derribó con un golpe certero. El arma cayó al suelo y uno de los agentes la recogió mientras el otro esposaba a Germán. Lo que siguió fue caótico y a la vez catártico. Entre lágrimas, abracé a mis hijos por primera vez en casi un año. Les expliqué todo mientras los agentes se llevaban a Germán. Muchos invitados se marcharon avergonzados por haber sido cómplices silenciosos. Otros se quedaron para ofrecerme su apoyo tardío. El licenciado Mondragón explicó los cargos: intento de homicidio, falsificación de documentos, fraude, extorsión. La lista era larga. Los campesinos estafados dieron sus testimonios. Xiomara mostró sus moretones y contó su infierno personal. Esteban describió cómo me había encontrado aquella noche, casi asfixiada bajo metros de tierra. Pero la revelación más impactante vino de un lugar inesperado. Doña Eulalia, la madre de Germán, una anciana de 86 años que todos creían senil, se levantó de su silla de ruedas y con voz sorprendentemente clara dijo: mi Germán siempre fue así. También mató a su padre. Lo envenenó lentamente para quedarse con todo. Yo lo sabía, pero callé por miedo. Que Dios me perdone. Esa noche, mientras la hacienda se vaciaba y el amanecer se acercaba, me quedé sola en lo que una vez fue mi hogar. Caminé por los pasillos tocando las paredes, reconectando con cada rincón. En nuestro antiguo dormitorio, abrí el closet y saqué una vieja caja de madera que Germán nunca había encontrado. Dentro estaban las únicas fotos que guardé de mis padres, junto con las escrituras originales de las tierras que mi abuelo me había heredado. Me senté en la cama matrimonial donde tantas noches había dormido junto al hombre que intentó asesinarme, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de liberación. El camino hacia la justicia apenas comenzaba, pero la verdad, finalmente, había salido a la luz. El juicio de Germán Altamirano se convirtió en el evento más comentado en la historia de Santa Lucía. La sala del juzgado estaba siempre abarrotada. Periodistas de medios nacionales acampaban frente al pequeño tribunal municipal. La historia de la esposa enterrada viva que regresó para hacer justicia había capturado la imaginación de todo México. Durante meses, cada detalle sórdido de nuestra vida matrimonial quedó expuesto. Los testimonios se sucedían uno tras otro, Xiomara describiendo el terror cotidiano, Esteban relatando mi rescate milagroso, el forense confirmando que las cicatrices en mi cuerpo eran consistentes con un entierro traumático, los campesinos mostrando documentos falsificados. Germán se mantuvo impasible durante todo el proceso. Su estrategia de defensa era simple: pintarme como una esposa infiel y mentirosa que había montado un espectáculo para vengarse tras un romance fallido. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, intentaron desacreditar cada testimonio. Pero la evidencia era abrumadora. El punto de inflexión llegó cuando encontraron restos de mi sangre y fragmentos de tela de mi camisón en la fosa de la cañada. Y luego estaba el testimonio de doña Eulalia, quien, a pesar de los intentos de la defensa por declararla incompetente, se mantuvo firme en su declaración sobre cómo su hijo había envenenado a su propio padre. El día que el juez dictó sentencia, 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, no sentí la euforia que esperaba. Mientras veía a Germán ser escoltado fuera de la sala, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio frío y calculador que me confirmó que había hecho lo correcto al exponerlo. Reconstruir mi vida fue más difícil que destronar a Germán. Mis hijos luchaban con sus propios demonios, Augusto con la culpa por haber creído las mentiras de su padre, Damián con el alcoholismo que casi lo había destruido, Renata con el resentimiento hacia un pueblo que había dado la espalda a su madre. La hacienda y las tierras me fueron legalmente devueltas, pero ya no podía verlas como antes. Cada rincón guardaba recuerdos dolorosos.
Decidí transformarla en una cooperativa administrada por las familias que Germán había estafado, incluida la de don Juvencio. Xiomara, libre al fin de su verdugo, retomó sus estudios y eventualmente consiguió su sueño de ser directora de la escuela primaria. Nos unió un vínculo extraño pero poderoso, como sobrevivientes de la misma pesadilla. El pueblo tardó en perdonarse a sí mismo. Muchos me evitaban, avergonzados por haber creído las mentiras de Germán, por haber festejado con él mientras yo luchaba por recuperarme en una choza. Otros buscaban redimirse ofreciéndome ayuda que ya no necesitaba. Con el tiempo, la notoriedad disminuyó. Los periodistas se fueron, atraídos por nuevos escándalos. La vida en Santa Lucía volvió lentamente a su ritmo habitual. Pero nada era igual para mí. Las cicatrices físicas sanaron mejor que las emocionales. Por las noches, aún despertaba jadeando, sintiendo el peso de la tierra sobre mi pecho, el sabor del barro en mi boca. Esteban y Dolores me convencieron de ver a un psicólogo en la capital que se especializaba en trauma. Paso a paso, fui aprendiendo a respirar de nuevo, a confiar, a vivir. Un año después del juicio, vendí mi parte de la hacienda a la cooperativa y compré una pequeña casa a las afueras del pueblo. Planté un jardín con flores de todos colores. Adopté un perro callejero al que llamé Milagro. Comencé a dar clases de costura a las niñas del pueblo, un oficio que mi abuela me había enseñado y que siempre amé, aunque Germán lo consideraba indigno de su esposa. Mis hijos sanaron a su manera. Augusto regresó a la capital pero venía a visitarme regularmente. Damián encontró apoyo en un grupo de alcohólicos anónimos y poco a poco fue reconstruyendo su vida. Renata, mi valiente Renata, se quedó conmigo durante varios meses antes de volver a Monterrey, asegurándose de que estaba verdaderamente bien. Una tarde, mientras regaba las dalias en mi jardín, recibí una visita inesperada. Era doña Eulalia, la madre de Germán, empujada en su silla de ruedas por una cuidadora. A sus 87 años, parecía haber envejecido una década más desde el juicio. No me atreví a buscarla antes. La vergüenza me lo impedía. Sin embargo, algo en la dignidad tranquila de aquella mujer me conmovió. Le ofrecí limonada y nos sentamos bajo el emparrado que había construido con la ayuda de Esteban. He venido a pedirte perdón, Carmela, me dijo con voz quebradiza. Supe siempre la clase de hombre que era mi hijo, pero preferí cerrar los ojos. Su padre era igual de cruel, y yo me convertí en cómplice por miedo, por cobardía. Le tomé las manos arrugadas entre las mías. Criamos monstruos cuando callamos ante la primera señal, le dije. Yo tampoco hablé cuando debía. Quizás si lo hubiera hecho. Doña Eulalia negó con la cabeza. Algunos nacen con el alma torcida, Carmela. Pero eso no significa que tengamos que vivir bajo su sombra para siempre. No te culpes. Hace mucho que mi hijo eligió su camino. Antes de marcharse, me entregó un sobre amarillento. Son cartas que tu suegro, mi difunto esposo, escribió a su amante. En ellas confiesa cómo maltrataba a Germán de niño. No justifico lo que hizo mi hijo, pero quizás te ayude a entender que el mal viene de lejos, como una maldición que pasa de generación en generación. Esa noche, mientras leía aquellas cartas a la luz de una vela, sentí una extraña paz. No era perdón lo que sentía hacia Germán, sino comprensión de un ciclo perverso en el que ambos habíamos quedado atrapados. Decidí que la maldición terminaba conmigo. Hoy, 5 años después de aquella noche en que fui enterrada viva, tengo 63 años y una vida que nunca imaginé. Las pesadillas han disminuido. El miedo ya no me paraliza. He vuelto a confiar en algunas personas. De vez en cuando, algún turista me reconoce por los reportajes que salieron en los periódicos y quiere escuchar mi historia. La cuento sin dramatismo, como quien narra un accidente del que milagrosamente salió ileso. A veces me preguntan si visito a Germán en la cárcel. No lo hago. No por rencor, sino porque hemos terminado nuestra historia. Él tiene su sentencia, yo tengo mi libertad. El otro día, mientras tomaba café en la plaza con Xiomara, quien ahora es una buena amiga, me preguntó si creía en la justicia divina. Creo en la justicia que construimos con nuestras propias manos, le respondí. A veces toma tiempo. A veces requiere que resucitemos de nuestras propias tumbas. Pero llega. Las cicatrices en mi rostro ya no las escondo. Son el mapa de mi supervivencia, la prueba de que no fui enterrada para morir, sino para renacer. Porque algunas mujeres somos como las semillas, nos entierran creyendo que estamos muertas.
sin saber que apenas estamos comenzando. Si esta historia te conmovió, comenta abajo, deja tu like y compártela. Y no olvides suscribirte, porque hay verdades que merecen ser contadas.